ilusión y realidad. La vida diaria que percibimos con nuestros 5 sentidos, no es la realidad. La física cuántica ha mostrado que el espacio y tiempo son ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser realidad si ocupan un espacio. Ernst Rutherford realizó un experimento en Manchester que le reveló la forma del interior del átomo. Los científicos se conmocionaron al descubrir que el átomo es en su mayoría un espacio vacío. La pregunta entonces fue, ¿cómo es posible que el átomo vacío pueda formar el mundo sólido que nos rodea? Nuestra verdadera conciencia no existe en nuestros cerebros o en nuestros cuerpos. La disolución de nuestros cuerpos individuales, junto con la desinformación de nuestros orígenes, ha manifestado la idea de que todos pensamos independientemente. Con este malentendido, pareciera imposible explicar científicamente la telepatía, la clarividencia, los médiums espirituales, y otros fenómenos involucrados en la transferencia de información entre las fuentes, sin el uso de medios físicos de comunicación. Pero cuando uno entiende que hay una unión espiritual entre todas las cosas en el universo, y que todos somos parte de una inteligencia divina, ningún fenómeno es inexplicable. Esta simple comprensión llena todos los agujeros en las religiones actuales y explica la reencarnación. Deja buenas predicciones del futuro y literalmente, la ocurrencia de cada evento o anomalía alguna vez experimentada. La materia vacía dentro de los bloques más básicos en la construcción de existencia perceptible, es maleable y moldeado, a través de la intención. Esto significa que la conciencia le da forma a nuestra realidad. Esto parece difícil de entender para la mayoría, pero es entendible ya que en los tiempos modernos se nos enseña a temprana edad cómo pensar tangible y racionalmente. Este es un método de educación orientado al cerebro izquierdo, y tiene más efectos dañinos del crédito que se le ha dado. El cerebro izquierdo tiene que ver con ideas, lógica, detalles, hechos, patrones, practicidad, ciencia y matemáticas. Mientras que en el lado derecho tiene que ver con sentimientos, intuición, símbolos, imágenes, toma de riesgos, filosofía y religión. Con la presión deliberada del gobierno para controlar los programas educativos generación tras generación, la juventud es enseñada a enfocarse únicamente en los hechos, figuras y números. Utilizan la repetición para entrenar a los niños subconscientemente para aceptar lo que están aprendiendo. Los niños no son recompensados al cuestionarse la validez de la información que reciben, son ridiculizados. Sin embargo, los niños, quienes ciegamente aceptan la información como válida y simplemente repiten mecánicamente la información. Cuando es hora de tomar un examen, esos niños serán quienes tomen las decisiones en el futuro, dentro de un gobierno, para hacer las leyes, en el campo de la medicina, negocios y cualquier otra profesión de poder y prestigio. El efecto más perjudicial de ser alejado del pensamiento holístico con cerebro completo, hacia un estricto pensamiento del lado izquierdo, es lo que se conoce como la supresión de lo femenino. Todo género masculino y femenino tiene ambas cualidades, masculino y femenino. No tiene que ver nada con hombre o mujer. Y esto es representado por el lado derecho e izquierdo del cerebro. Yin y Yang, negro, blanco, luz, oscuridad y cualquier otra dualidad. Ambos son vitales para nuestra salud física y espiritual. En el antiguo Egipto, la mujer era quien heredaba el trono. El hombre con quien ella elegía casarse, se convertía en faraón. Esto era una representación de la tradición de la diosa que ha sido destruida para introducir la sociedad patriarcal dominada por el hombre y que vemos ha sido forzado en cada denominación a suprimir lo femenino en cada sociedad, y forzar a la gente a pensar estrictamente con el lado izquierdo del cerebro. La habilidad del ser humano para sentirse terrenal, cósmico y con energía personal, se perdió. Las tradiciones de los chamanes, brujos, magos, psíquicos y videntes de todo tipo fueron prohibidas,
ridiculizadas, y se les dio el estigma de las películas de Hollywood. Todas las religiones dicen que somos hijos de Dios y como su esencia está dentro de nosotros. Si uno elimina la represión humana de Dios y comprende que Dios no es más que la red espiritual que conecta todas las cosas, las escrituras religiosas comienzan a tener más sentido. Nuestros cuerpos son los contenedores del espíritu para reunir experiencias para la mente divina. De esta manera la evolución es posible. Está comprobado científicamente que todas las especies están evolucionando en seres más complejos. Cualquier conocimiento o recuerdo racial dentro de las especies es comprendida por los recién nacidos de todo tipo, quienes saben automáticamente detalles específicos y características que la madre no tiene que enseñarles. Por lo tanto, cualquier conocimiento ayuda a cada especie a evolucionar naturalmente hacia organismos más complejos. Lyle Watson asegura que fue un científico japonés quien observó el efecto del centésimo mono en 1952. En esta observación descubrió que cierto porcentaje de monos aprendieron o desarrollaron una característica. El conocimiento se convirtió en una habilidad natural en esa especie. Esto da testimonio de la conciencia colectiva entre especies. Todo lo que existe tiene una vibración natural. Desde los átomos hasta la inmensidad del universo. Para muestra una simple conexión entre la Tierra y nuestros cuerpos, echémosle un vistazo a nuestros puntos focales armónicos de nuestros cuerpos, conocidos como los chakras. Así como hay puntos focales armónicos en una cuerda de guitarra, hay puntos en nuestros cuerpos donde culminan nuestras vibraciones. En la filosofía del este, estos 7 chakras son usados para traer salud y balance a los cuerpos físico y espiritual. La Tierra también tiene 7 chakras separados por distancias iguales. Hay un chakra en cada continente. El chakra raíz se encuentra en California. El chakra sexual se encuentra en el lago Titicaca, Sudamérica. El chakra del plexo solar se encuentra en Australia. El chakra del corazón se encuentra en Inglaterra. El chakra de la garganta se encuentra en la pirámide de Giza, Egipto. El chakra del tercer ojo se encuentra en Irán. Y el chakra de la coronilla se encuentra en el monte Kailash, Tíbet. Esto tiene explicación científica, ya que en el núcleo del planeta, hay un cristal de hierro resonando a 7 Hz aproximadamente. Hay vórtices de energía por todo el planeta de donde la energía electromagnética emana. También hay varios vórtices alrededor del ecuador donde ocurren extrañas anomalías, tal como el mal funcionamiento de radios, brújulas, así como la desaparición de barcos y aviones. Quizás ya haya escuchado de alguno de ellos. Así que la existencia intangible de nuestra existencia, tal como las emociones, son parte de la verdadera realidad de conciencia más elevada. Si las emociones son parte del mundo que no podemos experimentar con nuestros 5 sentidos, entonces, ¿cómo es que estamos conscientes de nuestras emociones? Lo que la mayoría de la gente cree son emociones, no son las emociones mismas. Lo que estamos experimentando es la manifestación física de estas emociones. El enojo causa disturbios en la psique, los cuales se manifiestan en el ego. Estas manifestaciones causan el incremento de los latidos del corazón, el incremento de la temperatura del cuerpo, y generan muchas otras características físicas que representan enojo.
Así como la música de la radio es una manifestación de la señal intangible. La experiencia de nuestras emociones es una manifestación física de una señal intangible también. Se ha demostrado que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Es más, solo existen dos emociones que los seres humanos pueden experimentar: miedo y amor. El resto de las emociones son derivadas directamente de estas dos. El miedo tiene una larga y lenta frecuencia vibratoria, mientras que el amor tiene una rápida y alta frecuencia. Para demostrar que la vibración es la fundación de la existencia, Hans Jenny desarrolló lo que se conoce como cymatics en los 40. Para demostrar que cuando las vibraciones del sonido pasan a través de un medio hay un patrón fijo que la acompaña. Cuando la frecuencia incrementa, el medio se torna en un patrón más complejo. Esto es precisamente lo que está sucediendo al planeta y a la humanidad. Existen 64 códigos posibles de aminoácidos en la estructura de nuestro ADN compuestas de 4 elementos: carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Por lógica todos deberíamos tener los 64 códigos activados dentro de la estructura de nuestro ADN. Sin embargo, actualmente solo tenemos activos 20 códigos. De todas estas 64 posibilidades, parece que solo 20 de estos códigos están activados en este momento, por lo que en los 20 aminoácidos, existe un interruptor que apaga y enciende donde esos códigos se sitúan. Y ese interruptor que los apaga y enciende es lo que se llama emociones. Esta es la primera vez que vemos el patrón de las emociones vinculadas físicamente y directamente con el material genético humano. El miedo es una onda larga y lenta de emociones. Esta onda de miedo es larga y lenta, y toca relativamente pocos puntos en este ADN. Por lo tanto, un individuo viviendo con miedo está limitado al número de antenas que tiene disponible. Mientras que un individuo viviendo el patrón del amor, esto representa el amor y se puede observar que el ADN es una frecuencia más alta con una onda más corta y tenemos mucho más sitios potenciales para codificación a lo largo de este patrón genérico. Esta es la primera vez que tenemos pruebas de un vínculo digital entre emociones y genética. Es importante entender esto ya que otro investigador, Vladimir Poponin, midió pequeñas partículas de luz llamadas fotones, dentro de un tubo de vacío. Los fotones fueron esparcidos como era de esperarse. Luego fue introducida una muestra de ADN en el tubo de vacío. Y midieron los fotones nuevamente. Encontraron que las partículas de luz se alinean a lo largo de los ejes de ADN. Luego cuando sacaron muestras del ADN, los fotones permanecieron alineados a la misma forma del ADN, aun cuando no había ADN presente. A esto se le conoce como el efecto fantasma del ADN. La ciencia ha llenado un importante hueco entre lo físico y lo espiritual o etérico. Nuestras emociones afectan directamente la estructura de nuestro ADN, el cual a la vez forma directamente el mundo físico que experimentamos todos los días.